Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión tengo la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes la palabra. Les pido me acompañen en una oración para dar inicio a la enseñanza. Inclinemos nuestro rostro. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios eterno, ponemos en tus preciosas manos, Señor, este tiempo, Señor, de enseñanza. Te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, Padre, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, Padre. Ponga en nosotros, en mi boca, Señor, la palabra correcta y que a través, Señor, de tu palabra, Señor, fluya la sabiduría, el conocimiento, Padre, de tu palabra, para que aprendamos, Señor, y crezcamos en el conocimiento de ella, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, pues en esta ocasión pues vamos a tratar un tema que habla acerca de la obediencia. El pastor ya nos ha enseñado en muchas ocasiones este tema, la hermana Lore también, pero pues es tan amplia la palabra de Dios que abarca diferentes tópicos, y en esta ocasión pues vamos a hablar de la obediencia a la fe. Para ello quiero pedirles por favor que me acompañen al libro de Romanos. Vamos a leer de los versículos del 1 al 6, del 1 al 7, para ver qué nos dice esta porción de la Escritura. Romanos capítulo 1, versos del 1 al 7, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que había prometido antes a sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Todos los que estáis en Roma, dice aquí, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo casi en todas sus cartas utiliza la misma introducción en cuanto a la salutación a quien envía sus cartas. Pero es una forma muy peculiar porque inicia presentándose él, así como también la identidad que Dios le da, de parte de quién va y cuál es el asunto por el cual se dirige a ellos. En esta porción de la Escritura encontramos enseñanzas que nos ayudan también a reflexionar y a meditar en la palabra de Dios, y que podemos aplicarlas a nuestra vida de una manera espiritual, de manera personal también, así como el apóstol Pablo las explica y las aplica. Así también debemos aplicarlas para nosotros, ¿no? Él inicia aquí que dice: fuimos llamados y apartados, recibimos nosotros esa gracia de parte de Dios para conocer el Evangelio del Señor Jesucristo y para la obediencia a la fe, es decir, a la palabra de Dios por amor de su nombre. En la primera, voy a leer en la primera carta del apóstol Pedro, capítulos 1, 22 y 23, lo que dice también, que habla de la obediencia a la verdad. Ese, aunque no lo busquen ustedes, yo lo voy a leer. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nosotros, usted y yo, pues hemos conocido del amor de Dios a través de su palabra y procuramos alimentarnos
de ella y crecer en el conocimiento de la misma a través de la lectura. Debemos practicar y obedecer lo que nosotros aprendemos de ella, ¿no? Procurando dar testimonio siempre delante de las personas, delante de todos, de que Cristo pues nos ha cambiado, nos ha transformado. Si bien no todos tenemos ese llamado ministerial como el apóstol Pablo, que fue llamado para ser apóstol de Jesucristo, para compartir su palabra, sí tenemos también un llamado nosotros a compartir su palabra con quienes nos rodean, ¿no? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con personas que conocemos, o con quien el Señor pues nos mande a hacerlo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos impulsa a hacerlo de una manera que no nos sintamos obligados, sino que lo hacemos por amor a su nombre, después de nosotros reconocer el cambio que el Señor, que la palabra de Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Ya que fue transformado, ya que ha transformado nuestra mente, nuestro corazón, y ahora nosotros cambiamos pues nuestras actitudes, nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir y nuestra manera de ser. Cuando nosotros recibimos al Señor y recibimos su mensaje, aceptamos el mensaje y lo hacemos de corazón. Su Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida y empieza a hacer cambios, no solo por una oración, ¿no? Cuando nosotros recibimos al Señor, no lo hacemos por la oración que se hace, ¿no? Para recibir al Señor, sino que lo hacemos porque aceptamos el mensaje, porque recibimos el mensaje de salvación y porque a través de ese mensaje empieza un proceso de conocimiento del Señor que nos hace cambiar nuestra actitud, primeramente para con Dios y para con las personas que nos rodean. Cuando nosotros aceptamos al Señor, pues nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Dios como nuestro Señor, como el Señor que gobierna nuestras vidas, y lo reconocemos como una autoridad. Entendemos el amor tan grande que Dios tiene por nosotros a través del conocimiento de su palabra, y por amor a su nombre le obedecemos porque hemos experimentado ya su amor. Esa obediencia no es obligada, no es por decirnos que somos cristianos y que nos sentimos obligados a obedecer, no, sino porque nosotros en nuestro corazón hay una gratitud hacia el Señor por la transformación, por las cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Nosotros ha despertado pues un amor, y dice la Escritura en la primera de Juan 4:19 que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, ¿no? El Señor es muy generoso y nos da una identidad. Cuando recibimos al Señor, su Espíritu Santo, pues viene a morar en nosotros y pasamos a ser hijos, pasamos a ser pueblo de Dios. En la primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en los versos del 9 al 10, nos da la identidad de quiénes somos ahora para Dios, ¿no? Si me acompañan, por favor, a la lectura de este capítulo, de este versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. El Señor en esta escritura pues nos habla y nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora has alcanzado misericordia. El Señor aquí nos está dando una identidad de quiénes somos para Él. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos hijos de Dios, somos pueblo adquirido por Dios, ¿no? Dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros que antes no éramos su pueblo, ahora somos su pueblo. Y por ser parte de su pueblo, entonces ahora alcanzamos misericordia, cosa que antes no la teníamos, ¿no? Esta promesa, pues para nosotros es muy importante, porque cuando nos encontramos en una aflicción, por una enfermedad, en una situación difícil, por problemas financieros, por problemas económicos, problemas familiares, o cualquier otro tipo de problemas de trabajo que tengamos, nosotros oramos y clamamos al Señor pidiendo su ayuda, ¿no? Pidiendo su misericordia. Aquí dice que ahora que somos pueblos, dice, hemos alcanzado misericordia. Entonces el Señor nos escucha nuestra oración y nos envía su ayuda. Por ello es muy importante obedecer su palabra, ¿no? A veces, sin darnos cuenta, nosotros vemos cómo se nos arreglan los problemas, cómo se nos facilitan las cosas, cómo viene la bendición de Dios a nuestras vidas, ¿no? Dice, el obedecer, pues nos acerca a Dios. El desobedecer es pecado y nos aparta de Dios. Pero ello es muy importante, pues, que nosotros obedezcamos su palabra, obedezcamos su mandato, obedezcamos su consejo. Porque de esa manera nosotros pues vamos a estar cercanos a Dios, y Dios en su promesa nos dice que tendrá misericordia de nosotros. Aquel que es soberbio y no se acerca a Dios, no obedece su palabra, en Santiago, le pediría que me acompañe en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versos del 6 al 8, el Señor nos hace, nos da un mensaje, ¿no? Acerca de lo que Él nos dice acerca de los soberbios. Dice, Santiago capítulo 4, versos 6, 7 y 8. Verso 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto, dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pues someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí también es importante, aquí nos está hablando esta lectura que vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entendemos por doble ánimo, ¿no? Que aquellas personas que primeramente piensan una cosa, luego cambian su actitud y piensan otra. Hay hermanos que de sábado a domingo tienen una actitud con la gente del mundo, con la gente que los conoce, y el domingo pues toman otra actitud llegando a la iglesia para alabar, para escuchar palabra, levantan manos, cantan alabanzas, oran a Dios. Alguien dijo por ahí que de lunes a sábado se ponen la máscara del Blue Demon y de domingo se pone la máscara del santo, ¿no? Entonces, porque pues llegan hechos toda una santidad a la iglesia, y no debe ser así. Debemos de ser de un solo ánimo. A Dios no le gusta que tratemos de engañarlo, porque nos engañamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, su palabra dice que Él no puede ser burlado, ¿no? Que el que siembra
discordia o pecado, pues recogerá las consecuencias, ¿no? Es importante que nosotros mantengamos, pues, hermanos, esa identidad que Dios nos da, siendo reales, siendo sinceros, siendo honestos y obedeciendo al Señor en su palabra, ¿no? La identidad, la fe y la obediencia pues van ligadas, van relacionadas entre ellas mismas. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1:5 del libro de Romanos que leímos al principio, vamos a leerlo nuevamente, Romanos 1:5. Nos dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, nosotros el evangelio de Jesús, la obediencia a la fe, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis ustedes llamados a ser de Jesucristo. Esta, pues, la obediencia a la fe, pues, es la obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. Pablo, antes de conocer al Señor y convertirse al evangelio, pues era un profundo conocedor de las escrituras, ¿no? Profundo conocedor de la ley. Él convivía con los fariseos y esto pues hacía que él fuera una persona soberbia y orgullosa. Él perseguía a los cristianos para encarcelarlos, ¿no? Y hasta consentía que los mataran. Y como sucedió, lo narra la Biblia cuando mataron a Esteban, ¿no? Que a pedradas, dice que a sus pies pues aventaron la ropa del apóstol, y él consintió su muerte, ¿no? Pero cuando Pablo tuvo un encuentro personal con el Señor, él fue humillado y fue transformado en su mente y en su corazón, y conociendo el amor de Dios, pues cambió radicalmente su actitud por humildad y por sencillez. Y gracias al apóstol Pablo, por esa obediencia a su palabra, nosotros conocemos ahora el Evangelio. En el libro de los Hechos, en el capítulo 9, nos narra cómo fue la conversión de Pablo, y quisiera que me acompañaran a leer el capítulo 9 en el libro de Hechos acerca de la conversión de Pablo. Dice, capítulo 9, verso 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí el Señor está ordenando. Y los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veían a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora.
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de esta experiencia que el apóstol tuvo, él literalmente pues fue transformado, ¿no? Aquel orgullo, aquella soberbia que él tenía, pues fue humillado y fue transformado en su manera de ser. Y fue tan tremendo el impacto que causó en él que oyendo la voz de Jesús le dijo, ¿quién eres? Señor, dice, y el Señor pues le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, dar coces al aguijón es patear un fierro, un alambre, un clavo con punta, ¿no? Que eso pues te lastimaría el pie. Entonces no puedes contra el Señor, ¿no? Entonces el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. Y pues Pablo obedeció, fue cambiado, fue transformado, y gracias a su obediencia nosotros hemos recibido el Evangelio, ¿no? Por el cual ahora conocemos al Señor Jesucristo y hemos alcanzado salvación y vida eterna por esa obediencia también. ¿Qué es obedecer? Pues obedecer es cumplir la voluntad de quien manda, de una autoridad. Dice, por ejemplo, en la casa pues de nuestros padres, ellos son nuestra autoridad y es algo común y normal. Y como hijos pues hemos aprendido a obedecer lo que ellos nos ordenan, lo que ellos nos dicen. Ahora, la obediencia a la fe es obedecer lo que el Señor nos dice en su palabra, no a lo que creemos que dice. Muchas veces queremos, o se cambia el sentido de la palabra, se cambia el sentido de lo que dice la Escritura, porque lo queremos hacer a la voluntad nuestra, no a la voluntad de Dios, y eso no es correcto, ¿no? Dice, nos debemos ajustar a la voluntad de Dios, no a la nuestra. Tenemos que alinearnos a su voluntad, no hacer lo que a nosotros no se nos dé la gana, ¿no? Dice, a veces, pues nosotros creemos que nuestros deseos, lo que queremos, lo que nosotros anhelamos o deseamos, es la voluntad de Dios. Y cuando no se logran esos propósitos, esos deseos, pues hasta nos enojamos con Dios. Muchas veces oramos por un buen trabajo, por una situación económica más estable, en fin, por algo que queremos. Y cuando nos dan el trabajo, resulta que empezamos a descuidar nuestra relación con Dios, nuestra relación con el Señor, nuestra relación con nuestra familia. Empezamos a anhelar cosas, ya no tenemos tiempo para Dios y creemos que hacemos bien y que lo que pasa es por la voluntad de Dios, porque a Dios le ha agradado bendecirme, ahora tengo buen trabajo, aunque yo ya no
atienda su palabra, aunque yo ya no me dé tiempo para ir al templo, para convivir con los hermanos. Y por ello pues es muy importante orar a Dios y pedirle al Señor que el Señor pues nos guíe, que cuando se nos presentan situaciones así, que Él cuide, nos ayude en nuestros pensamientos, ¿no? El Salmo 139, y quisiera pedirles que vayamos a él. Salmo 139, en los versículos 23 y 24, nos habla y nos dice, Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios. Aquí el salmista se acerca a Dios y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pruébame, Señor, y conoce mis pensamientos. Debemos nosotros procurar alinearnos a la voluntad de Dios y obedecer lo que Él nos dice, ¿no? Tenemos que pedirle sabiduría, tenemos que pedirle entendimiento al Señor para que aquello que deseamos se nos cumpla, pero que esté alineado a su palabra, ¿no? Cuando nosotros por alguna situación desobedecemos a Dios, pues dejas de obedecer a Dios, pero obedeces a tu carne, ¿no? Obedeces al pecado y estás en un yugo de esclavitud. Y recuerda que la paga del pecado es muerte, ¿no? Porque el desobedecer a Dios es estar en pecado, y es el pecado, pues la paga del pecado es muerte, ¿no? En Romanos 6:23, de donde estamos poco adelante, nos dice el apóstol Pablo, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero es tan importante, hermanos, permanecer en la palabra, meditar en ella, leerla, tener un devocional, tener, bueno, si es que podemos, pero tener devocionales, tener un tiempo de comunión con Dios, ¿no? Tener nosotros una disciplina, ya sea de levantarnos temprano o de apartar un tiempo en el cual nosotros podamos leer la escritura, meditar en ella y de esa manera ver qué es lo que Dios nos dice, que Dios nos enseña, ¿no? Muchas veces en oración, pues nosotros si le pedimos qué es lo que Él tiene para nosotros, qué es lo que queremos y qué Él es lo que tiene para nosotros, el Señor nos oye, y el Señor acomoda las cosas para que de tal manera nosotros hagamos por nuestro bien lo que Él quiere, ¿no? Recordemos, ¿no? Que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Entonces, y recordemos también, ¿no? Que pues nosotros siempre vamos a obedecer algo. Obedecemos a Dios, obedecemos al pecado, pero siempre vamos a obedecer. Y la obediencia al pecado, pues es desobediencia a Dios, y la desobediencia a Dios, pues es pecado, y nos aleja y nos aparta de Dios. La obediencia, pues es una disciplina, ¿no? Que como cristianos debe identificarnos y debemos cultivar. Un deportista, si quiere sobresalir, si quiere triunfar, pues debe de cultivar una disciplina, debe de obedecer las órdenes, las instrucciones de su entrenador, de la gente que lo dirige. Él no puede hacer cualquier cosa, ¿no? Que vaya en contra de el deporte que él está practicando y de lo que él quiere conseguir.
para empezar debe cuidar su alimentación, debe cuidar sus horas de descanso, sus horas de sueño, su tiempo de entrenamiento para poder desarrollar sus habilidades, qué tipo de entrenamiento, etcétera, ¿no? Todo lo que un deportista tiene que atender para entrenarse y para poder sobresalir y alcanzar la meta que él quiere. Un militar también tiene como disciplina principal la obediencia a sus superiores. Aquel militar que no obedece, que quiere andar haciendo lo que él quiere, simple y sencillamente no va a tener cabida en el ejército, porque o es castigado o de plano lo echa fuera, ¿no? Cuando no obedece, porque no es un elemento apto para el ejército, ¿no? Ahora imagínense ustedes en el ejército de Dios, que es un ejército que debe ser un ejército más cuidadoso, más disciplinado. El cristiano debe de cuidar eso, ¿no? Como el deportista debe de cuidar su alimentación, el cristiano también tiene que cuidar su alimentación espiritual. ¿Y cuál es nuestra alimentación espiritual? Pues es la palabra, ¿no? Tenemos que leer la palabra, tenemos que ejercitarnos en la oración, tenemos que practicar el ayuno,